¡Feliz Día del Águila Arpía! Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Wild Interviews with Fabricio Lazarde. Casi lo digo en inglés, pero bueno, hoy nuestra entrevista va a ser en español y nuestro invitado es José Vargas. Bienvenido, José, es un placer tenerte aquí en el canal. Hola, feliz día de la Arpía, así como mencionaste, Fabricio. Te agradezco mucho la invitación a este programa, a esta entrevista que tiene como objetivo hablar sobre nuestra ave nacional, la Águila Arpía, y el trabajo que realizamos desde hace ya más de 20 años en Panamá, en diferentes partes. Un trabajo increíble, me gustaría agregar. Bueno, como ustedes debieron haber adivinado, este es otro episodio de la sección Conserving Panama's Natural Treasures. Antes de continuar, me gustaría darle las gracias a mi amigo James Hall, quien me está ayudando con los subtítulos en inglés de todas las entrevistas que hemos tenido en español hasta la fecha. Before we continue, antes de que sigamos, me gustaría decir algo en inglés para mis oyentes que hablan inglés. Well, today's interview will be in Spanish, as you see, but there will be captions in English. They will be ready soon, I promise. I would like to thank my friend James Hall, who is doing the captions. I hope you like today's interview and stay tuned. Please subscribe to the channel. There will be more interviews, and I promise, in English. Ok, podemos continuar. Primero que todo, José, creo que deberíamos empezar con una pequeña introducción de tu trabajo o de cómo empezaste en conservación, a trabajar con conservación. Bueno, yo empecé hace 21 años a trabajar en la biología, en campo, en biología de la conservación, inicialmente con el Smithsonian, trabajando con murciélagos, también con el doctor Rafael Zamudio, que es un mastólogo panameño, quien fue a la universidad donde yo estudiaba en Chiriquí, a la Universidad Autónoma, a reclutar estudiantes. Yo fui uno de esos estudiantes, empecé a entrenarme con él, aprendí muchísimo en campo, trabajando con murciélagos y pequeños mamíferos, identificándolo, conociendo sobre su biología, sus patrones reproductivos, sus hábitos alimenticios, y de esa manera llegué a trabajar acá a Panamá por la invitación de una científica del Instituto Smithsonian, Elizabeth Calco, me trajo a trabajar como asistente en la isla de Barro Colorado, y ahí empezó mi aventura en lo que es la biología de campo, siendo estudiante ya en mi última etapa de estudiante, estaba haciendo mi tesis de licenciatura. En ese entonces estoy trabajando bastante con estudiantes de Alemania, de Suecia, de diferentes partes de Europa, con murciélagos. Luego conocí a una persona que trabajaba con el águila arpía en esta región de Panamá, en la parte del canal de Panamá, y ella me mencionó que estaban buscando una persona para trabajar con águilas arpías con el fondo peregrino en Darién. Allí fue que me aventuré y dije, bueno, yo quiero seguir en lo que es biología. Tenía un poco de temor porque en ese entonces, hace 20 años, Darién era como, decir Darién era decir guerrilla, decir peligro, decir problemas. Tú sabes que cuando uno está muy apegado a la familia, yo estaba viviendo en Chiriquí con mis padres, y de repente salir y que me digan Darién, y yo quería, porque soy biólogo, quería conocer Darién, quería conocer la biodiversidad, quería trabajar con las águilas arpías. Bueno, dije, esta es mi oportunidad, me voy. Y así empecé el trabajo en Darién. Empecé a interactuar con las personas, a localizar nidos de águilas arpías, a trabajar con las comunidades indígenas en la provincia de Darién. Y empezó mi aventura hasta ahora. Wow, pero entiendo lo que mencionaste, de verdad me imagino, bueno, para las personas que no son de Panamá, la provincia de Chiriquí está a un extremo del país y la de Darién está en el otro. La de Chiriquí cerca de la frontera de Costa Rica y la de Darién cerca de la frontera con Colombia. Así que, bueno, era ir, y claro, la provincia de Darién es donde se encuentra el Parque Nacional Darién, uno de los últimos strongholds de la especie, o últimos como lugares seguros, se podría decir, donde hay una gran población de águilas arpías
en lo que es Centroamérica. Pero bueno, pe- pero claro, José, cuando tú tomaste la decisión, tienes razón. Me imagino que en esa época la guerrilla y toda esa situación estaba aún más exacerbada en la provincia de Darién. Cuando tú tomaste la decisión de irte, ¿cómo fueron tus primeras experiencias al llegar a Darién? ¿Tú te sentías así como entusiasmado? ¿Te gustó trabajar en Darién? ¿Cómo te sentiste? Bueno, cuando llegué a Darien inicialmente era un poco extraño porque nunca había interactuado tanto con comunidades indígenas principalmente. Es una cultura completamente distinta. En Chiriquí había trabajado con comunidades Nove, pero era completamente distinto la cultura Nove con la cultura de las personas de Darien. No solamente indígenas, sino también comunidades afrontillanas y comunidades campesinas. Y uno, siendo joven y siendo estudiante, uno empieza un proceso como de aprender, de interactuar, de hacerse parte de esa comunidad donde uno está trabajando. Empezamos buscando nidos de águilas arpías, hablando con las comunidades, visitándolas, explicándoles el proyecto. Fueron 2 o 3 años intensivos para establecer acuerdos de cooperación formales con las comunidades, porque ellos deseaban, las comunidades siempre en Darien dicen que cuando en ese entonces los proyectos llegan, obtienen lo que desean de ellos, de su área, y luego se retiran. Entonces ellos tenían mucho recelo de trabajar con nosotros porque decían que podíamos ser iguales a los demás. Situación que empezamos a trabajar, a dialogar con ellos, a hacernos más, como más familia. Cuando yo llegué a Darien, me decían gringo, porque soy de tez blanca, ¿no? Eh, y para mí es un poco extraño que me dijeran gringo porque no soy norteamericano. Luego de eso, Mm, ya me decían águila arpía, años después. Ya me asociaban con la especie con la que estaba trabajando. Entonces era un poquito más de confianza, a tal punto que ya pasamos un proceso de mucha más familiarización y ya empezaron a llamarme José por mi nombre. Entonces eso muestra cómo es un proceso de aceptación local de las comunidades, en este caso en Verá y Bounán, hacia nosotros como proyecto. Es un proceso que es lento, un proceso de aprendizaje mutuo, tanto de ellos como de nosotros, para poder consolidar un trabajo en común. Y reforzando lo que mencionaste, Darién, en la provincia de Darién, tiene la población más grande de águilas arpías en Mesoamérica, en lo que es Centroamérica, siendo el rango de distribución de esta especie desde la parte sur de México hasta la parte norte de Argentina. La población más grande se localiza en Brasil, la segunda más grande se localiza en Venezuela y la tercera más grande la tenemos nosotros en este pequeño pedazo de tierra que se localiza en Darién, en una región wow. relativamente pequeña, que es impresionante. Realmente es un trabajo, digamos, es una población impresionante, es grande y es confirmada. Y digamos, a mí me enorgullece mucho porque es nuestra ave nacional. Hay países que tienen aves nacionales o emblemas animales que son emblemas nacionales, pero ya esos animales están extintos. Nosotros todavía aquí en Panamá tenemos a una especie que es nuestra ave nacional, que todavía tiene poblaciones saludables, lictos boscosos, y es en esos lugares donde tenemos que trabajar para conservarla, para protegerla. Y eso es algo muy importante, lo que mencionaste, que nosotros todavía tenemos a nuestra ave nacional y que hay que seguirla cuidando, hay que evitar que se extinga, porque tú te imaginas a un país sin su ave o su animal nacional, perdería como, no sé, representación y sería algo triste de ver. Así que qué bueno que tenemos la tercera población más grande de América y también que algo que me dejó impresionado, yo sí sabía que era la más grande de Centroamérica, pero no la tercera más grande en todo su rango de distribución. ¿Cómo es posible que un lugar tan pequeño, porque sí, en comparación con Brasil o con otros de los países de Sudamérica, tenga una población tan grande de águilas arpías? Wow, no sé, lo así como, Son las condiciones, digo yo.
hay muchos factores que pueden estar involucrados en el por qué nosotros tenemos en esta región de Darién una población tan alta de águilas arpías. Cuando empecé a trabajar, los estimados de densidad de la población decían que había una pareja de águila arpía por cada 100 kilómetros cuadrados. Eso es un territorio muy amplio. Sí, Nuestro estudio, después de años localizando nidos, una cosa importante que destaco es que la localización de los nidos de águilas arpías eh, se debe en gran medida, casi en un 100% a las comunidades indígenas en Veray Bona, porque gracias a esa confianza, a ese trabajo mutuo, empezamos a verificar reportes que ellos nos ofrecían, muchos de los cuales eran águilas arpías, otros eran otras especies de aves rapaces, de águilas, que también son de importancia, y de esa manera fuimos llegando a tener ese número de territorios de águilas arpías. Nuestro estimado, luego de haber conocido en una región relativamente pequeña, en la región pacífica de la provincia de Darién, estimamos que una pareja requiere de 16 a 23 kilómetros cuadrados, mucho menos. Entonces, eso, extrapolándolo a todo nuestro territorio, considerando la cobertura boscosa adecuada para la especie, podemos decir que pueden existir entre 800 a 1200 parejas de águilas arpías. aquí en Panamá. Sí, pero recuerda que son estimados. Estimados, Hay claro, eso estimados, nunca se va a saber a ciencia cierta. es complicado, pero por lo menos en esta región que te digo, en Darién, tenemos confirmados 45 territorios de águilas arpías, sin hablar de otras regiones a lo largo de la provincia de Darién, en la parte más hacia el Caribe, también lo que es la comarca Cunayala, toda esta región, hay reportes de águilas arpías que no están dentro de ese estimado y de este conteo porque no son parte de nuestra población núcleo de trabajo. Igual hay reportes en Panamá, en Colón, hay un nido de águila arpía donde le damos seguimiento, actualmente tiene una cría en Coclecito, cerca de donde vives tú, y también para la provincia de Bocas del Toro. Cerca, cerca y lejos a la vez. Pero bueno, Sí, pero más yo, cerca que de... sí, exacto, queda más cerca de aquí. Yo he llegado cerca, he quedado bueno, como a 5 horas de Coclecito. Eso es lo más ¿Sí? cerca que he llegado de ahí. Pero bueno, sin salirnos del tema, me parece también interesante lo que tú mencionas, que hay águilas arpías fuera de el área núcleo de trabajo de ustedes en Darién, en Bocas del Toro, la que mencionaste en Colón, en la comarca Unayala, perdón. Y bueno, ahora que lo pienso, ¿tú crees que sería posible que hubiera águilas arpías en todo el territorio nacional en algún momento determinado? Mira que es una cosa interesante, porque en época de pandemia, un ejemplo, en el Parque Natural Metropolitano que está en el centro de Panamá, se observó un águila arpía que estuvo volando un par de días. Luego de eso ya se desplazó y no se dio seguimiento porque es difícil saber para dónde se mueve, ¿no? Claro. El año pasado, a finales del 2019, se dio un avistamiento de un águila arpía también en la parte, en lo que es, ¿cómo se llama esta parte? Para lo que es el Golfo de Montijo, Veraguas, Chiriquí. Es un área completamente fragmentada, no tiene cobertura de bosque continua, pero se dio un avistamiento de un animal confirmado. Se hicieron las indagaciones por parte del personal nuestro, se fue a campo, se entrevistó a personas que hicieron la observación y se verificó que en efecto sí era un águila arpía. Entonces siento que si las condiciones en el hábitat son las adecuadas, no necesariamente puede existir, no necesariamente deben existir donde hay coberturas homogéneas de bosque. Pueden existir en paisajes heterogéneos, bosques, áreas alteradas, siempre y cuando tengan presa y las personas no la maten, no les disparen. Wow. Sí, Entonces, uh-huh. de verdad que a mí me encantaría que hubiera más águilas arpías cerca de donde vivo, o sea, en el área central de Panamá, porque de verdad yo creo que el, no sé cómo decirlo en español, como best shot sería como la mejor oportunidad que yo tendría para ver un águila arpía en la vida silvestre sería ir o a Panamá, cerca de Barro Colorado, toda esa área,
o ir ya al Darién, pero ojalá sí, yo sí soy partidario y sí creo que hay lugares que si se restauran o se protegen, pudieran ser hábitats potenciales para el águila arpía. No lo sé. Bueno, cuando todo este problema de la pandemia pase, estás cordialmente invitado a ir a Darien con nosotros, con tus padres, para que conozcan el área de trabajo y conozcan una de las comunidades y visites un nido de águila arpía y hagamos la entrevista en Wow. vivo mirando un águila arpía. Me encantaría. Y Bueno, bueno, eh, ojalá lo es la podamos invitación. realizar. Eso sería una súper entrevista y muy educativo para mis viewers. Qué bueno. Gracias, José. Muchas gracias. A la orden. Creo que, creo que ya nos estamos moviendo a la sección de los fun facts, como hechos curiosos o interesantes, datos curiosos e interesantes de la especie. Primero que todo, creo que podemos empezar con el simple hecho de que el águila arpía es una de las aves más grandes y pesadas del mundo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, así como lo mencionas, el águila arpía tiene una envergadura, o sea, la extensión alar de la punta de un ala a la punta de la otra ala, una hembra adulta de 2.1 metros, que es súper grande, mucho más de lo que tenemos nosotros cuando abrimos los brazos. Por eso, las personas en el campo muchas veces por miedo, cuando ven que este animal tan grande se aproxima, optan por dispararle porque se asustan. Mm, El desconocimiento de una especie ocasiona que las personas puedan causarle daño, porque se asustan, es muy grande. Y una hembra adulta puede pesar hasta un máximo entre 16 y 18 libras, que es bastante. Un macho, hay una cosa curiosa, un dato curioso, las hembras son mucho más grandes que los machos. Los machos pueden pesar vamos a decirte, entre 10 y 12 libras, la hembra hasta 18 libras. El macho de altura tiene menos de un metro, la hembra tiene un metro o un metro punto 1.1 por allí, según la que hemos medido. Entonces, si ahí se nota la diferencia. Si tú pones un macho y una hembra juntos, ves la diferencia, el contraste en el tamaño. La coloración es exactamente igual, pero el contraste en tamaño sí se marca. Entonces, en resumidas palabras, es una especie con dimorfismo sexual, En tamaño, exacto. en tamaño, exacto. Oh, wow. Bueno, yo sí creo que había escuchado eso. Las únicas águilas arpías que he visto han sido, si no me equivoco, puras hembras, las del zoológico Summit en Panamá. Yo conocía a Panamá y a Cheyenne. Creo que esas eran las dos, ¿no? Cheyenne era macho, sí, A sí recuerdo. Cheyenne era macho y Ajá. Panamá sí era hembra. Panamá sí era hembra. Así es. Guau, bueno. La que está en Summit actualmente es hembra también. Ah, eh, por cierto, eso también me gustaría preguntarte. Em, Summit me imagino que apoya su proyecto y ustedes se ayudan entre sí o no. Sí, tenemos colaboración. Colaboración en tanto en información, colaboración en algunos aspectos de manejo. Cuando se reciben águilas arpías de Darién, llegan al Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ambiente las direcciona al Parque, Parque Natural Summit, debido a que ellos tienen la infraestructura, tienen veterinarios, tienen clínicas veterinarias para la mejor atención de la especie. Y si existe un lazo de cooperación entre Summit, el Ministerio de Ambiente, nuestra fundación y también otras instituciones que trabajan con el águila arpía, como los del Patronato Amigos del Águila Arpía también. Wow. Bueno, qué bueno, qué bueno. Tú sabes que eso también iba a tocar dos temas y se me pasaron. El primero, tú mencionaste lo de cómo al principio los pueblos indígenas y las comunidades en Darién tenían como un poco de desconfianza hacia su trabajo y hacia la fundación. Tú sabes que este es un tema muy interesante y muy particular. Uno tiene que involucrar a la gente local en estos proyectos de conservación, porque si tú no involucras a las personas locales, entonces prácticamente tú no estás haciendo nada. Yo- Esa es mi percepción de verlo. También que mira, si por ejemplo, una de las causas de decline, de
reducción de la especie en su hábitat natural, yo qué sé, es la caza o es la tala indiscriminada, hay que educar a las personas o involucrar a las personas para que no hagan eso y para proteger la especie, ¿cierto? Así es. Sí, ahí, digamos, viéndolo desde esa perspectiva, tal como tú lo mencionas, lo describiste de la mejor manera. Se requiere involucrar a la gente local, hacerlos partícipes en todo el proceso que uno realiza con una especie para que uno garantice la sostenibilidad de las acciones a largo plazo. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, yo no voy a estar toda la vida trabajando probablemente en Darién, pero si dejamos un legado, personas capacitadas, no solamente técnicamente a través del monitoreo que realizan, sino también formalmente como profesionales. Ellos son los que van a continuar posteriormente con este trabajo, que es la idea inicial del proyecto. Nosotros como fundación empezamos a capacitar o a trabajar siempre con comunidad, con las personas de la comunidad, a capacitar técnicos en aspectos de biología, monitoreo, educación ambiental, que ellos también sean capaces de capacitar a otros miembros de la comunidad, que es muy importante esa interacción entre ellos para que exista mayor eh, interacción, mayor cohesión en cada una de las acciones que estamos realizando para beneficio de la especie. Entonces, a lo largo de la historia, hemos capacitado a más de 80 personas locales en aspectos técnicos sobre la biología del animal, aspectos de educación ambiental. También estamos ayudando a la formación formal formal, cuando digo universitaria y a nivel de colegio de los técnicos, para que sean estos gentes que más adelante sean los actores del trabajo allá en Darien. Qué bueno. De verdad, antes de continuar, les recomiendo que chequen la entrevista con Marta Curti, que también es miembro del Peregrine Fund y que trabaja en la República Dominicana con el Gavilán de Dominicana o el Gavilán de Ridgeways. Bueno, ahí también tocamos justo lo que acabamos de hablar con José acerca de dejar un legado para que al final sean los mismos biólogos jóvenes que se criaron con esa especie, seguir protegiéndolas ay, ¿cómo decirlo? Apoyar el proyecto. Bueno, está en la descripción, está arriba, lo pueden chequear y espero que les guste. Continuando, José, ¿qué otros datos curiosos nos puedes dar acerca del águila arpía? Datos curiosos, son bastantes los datos curiosos. Te puedo decir que son especies monógamas. Cuando establecen una pareja, esa pareja se mantiene junta hasta que una de las dos muera. Cuando una de ellas muere, empiezan o pueden tener juntarse con otro individuo, ya sea macho o hembra, dependiendo del sexo. Otro dato curioso que tienen las águilas arpías es a ver, son muchas las cosas, a veces de tantas ideas que tengo en la cabeza sobre la águila arpía, trato de pensar cuál es la mejor. Eh, Podemos llevarlo de esta manera, para ser un poquito más dinámico. Si tú ves una águila arpía, o tienes la idea de una águila arpía, ¿cuál sería la pregunta que se te viene a la mente ahorita? Y yo de esa manera te voy respondiendo cosas, digamos, ¿qué te parece curioso el animal? Y yo te la voy respondiendo. Me Porque, parece bien, me ajá, parece bien. Ok, podemos empezar de esta manera. Lo que es su cara o el plumaje de la cabeza, en comparación con otras especies de águilas, de verdad que bueno, eso me dejó impresionado. Si no me equivoco, el águila arpía pertenece a un género, perdón, y ella es la única de su especie que vive en América, ¿cierto? La otra, creo que era la em, águila arpía de Papúa Nueva Guinea, que también es del mismo género, si no me equivoco. ¿Qué me puedes decir de eso? Taxonomía o cuáles son los parientes más cercanos de esta especie. Eso también es algo que me pareció muy curioso. esa es una parte más complicada para mí porque es la parte de la genética.
Y la parte de la genética sí te puedo decir que no la manejo a letal porque es muy específica. Yo Sí, trabajo por más lo que es la supuesto. biología de la conservación, pero lo que mencionas es cierto, es el única, una de las únicas especies en América que mantiene ese género. El por qué te lo voy a deber, te voy a deber esa curiosidad. Me salió el tiro mal. Bueno, no te preocupes, está bien, José. Cualquier cosa, tú me dices y eso yo lo puedo publicar en Instagram, si lo encuentras después, eso yo lo puedo publicar en Instagram para que ustedes conozcan más sobre la grafía. Ok, Vale. te voy a poner esta fácil. Las garras. Dicen que una garra de águila arpía, o no una garra, se llama garra, ¿verdad? Sí, Gar. Que una garra del águila arpía equivale al tamaño de una garra de oso grizzly. Eh, o sea, cuando uno escucha la comparación, uno se imagina una garra bien grande. Se refieren a la presión que ejercen. Las aves rapaces cuando capturan una presa, la fuerza la tienen es en apretar, en comprimir. Una vez ellas agarran, es difícil que tú seas capaz de abrirla de manera fácil. Tienen garras, está la pata, están los dedos, y están las garras, las uñas, que son como puñales. Ellas cuando agarran la presa, aprietan y casi al instante matan por la fuerza que le ejercen y por Claro. las uñas. Es una cosa, digamos, que puede verse ser un poquito, digamos, para uno que es biólogo es interesante ver ese comportamiento. A veces uno dice, no, pobrecito el perezoso, no, pobrecito el mono. Sin embargo, una cosa que es interesante en la biología del animal, de la especie, es que ella prefiere cazar animales que son débiles, animales que ya son adultos, que ya están, digamos, probablemente en la etapa final de su ciclo de vida, y eso ayuda a que la población de estos animales presas se mantengan saludables. Wow. Eliminar a estos individuos que son débiles, que pueden estar enfermos y que pueden contagiar con sus enfermedades a otros individuos de la población, ayuda a mantener ese equilibrio. Por eso es que es un depredador tope en la cadena alimenticia. Exacto, justamente eso era lo que iba a mencionar. Y yo sí voy, yo sí quiero dar este ejemplo. Mucha gente, como tú dijiste, cuando ve que el águila arpía o que, bueno, un animal se está comiendo a otro, piensan tipo, ay no, pobrecito. Bueno, ¿qué pasaría si hubiera una sobrepoblación de monos o de perezosos? Como mencionó José, el águila arpía es el predador apex predator o predador tope en la cadena alimenticia de lo que es Darién, de lo que es el rainforest de Darién. ¿Qué pasa? Si las águilas arpías, digamos, desaparecieran o disminuyeran de número, los, las poblaciones de estas especies que eran presas aumentarían, ¿cierto? Así es. Entonces, bueno, traerían consecuencias, porque, por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero los monos, parte de su dieta son huevos de otras aves. Si hubiera una gran población de monos y comieran huevos de aves, muchas poblaciones de aves, songbirds, ¿cómo decirlo? Aves cantoras o paseriformes. Panamá tiene más de 1000 especies de aves. Ahí tienen la idea. Si estos monos comieran y comieran, las poblaciones se debilitarían. Lo mismo que son herbívoros también. Entonces, si comen plantas, le quitan alimento a otras especies. Bueno, no sé, más o menos ahí está la idea. El caso es que sí, tienes razón. Ellos controlan, por así decirlo, la población y lo mantienen al ambiente saludable, ya que si hay una abundancia o hay una escasez de una especie, se altera todo el nicho El la cadena ecosistema. alimenticia, el ecosistema, exacto. Así es. Y es una cosa que ocurre en algunos lugares. Por darte un ejemplo, en la isla de Barro Colorado no existe, es una isla, está rodeada por agua, está en todo el centro del canal. Esta isla tiene sobrepoblación de algunas especies de monos. No muchos individuos de estas poblaciones, por lo menos de los monos aulladores, tienen algunas enfermedades parasitarias
que probablemente son producto de esta sobrepoblación y la ausencia de un depredador tope. En la parte del sotobosque, lo que es el bosque, en la parte de abajo, tenemos como depredador tope al jaguar, que es como el rey de la parte de abajo del bosque. Y la reina del bosque, de la parte de arriba, es el águila arpía. Son dos depredadores topes que mantienen o regulan las poblaciones de algunos animales, los que son de hábito terrestre, y el águila arpía que caza tanto animales arbóreos, escansorios, o sea, los que se mueven entre el suelo y los árboles, y algunos terrestres también. Y Wow, ayuda a mantener ese equilibrio, qué interesante. un balance. Bueno, creo que ya, ahora mirándolo ahora, creo que ya podemos pasar a la sección de logros, a la sección bueno, de todo lo que usted, bueno, también, perdón, me saltó una parte. Primero, yo creo que tenemos que hablar de los threats, las amenazas a la especie. ¿Cuáles son las principales amenazas del águila arpía? Bueno, yo las divido en dos formas, las amenazas inmediatas y las amenazas a mediano y largo plazo. La amenaza inmediata de la águila arpía es la cacería furtiva, la cacería para la venta, para el tráfico ilegal de la especie. Esa es la amenaza inmediata porque extrae individuos, muchas veces individuos adultos de la población, y sacar un individuo adulto de la población ocasiona un efecto muy negativo en todo bueno, lo que se llama la población. ¿Por qué? Porque un águila arpía empieza a reproducirse cuando tiene arriba de 6 años. Un águila arpía, el ciclo reproductivo del águila arpía no es 100% exitoso. Solamente aproximadamente el 50% de los individuos que nacen sobreviven. O sea que es muy bajo. Por otro lado, eh, la, las causas naturales las causas naturales que afectan a la población de la águila arpía son relativamente altas, 54%, Wow. por diferentes causas. O sea que no todos llegan a ser adultos, no todos llegan a mantenerse en el entorno. Y extraer individuos para cacería furtiva o cacería ilegal o el tráfico es completamente negativo. Ahora bien, si pasamos a la otra parte, las amenazas a largo plazo, y mediano y largo plazo, es la devastación del bosque, porque ese es algo que va ocurriendo poco a poco, ya sea por moradores o por comunidades pequeñas o por la actividad maderera a gran escala. Entonces, esa afectación paulatina del bosque va ocasionando que se reduzcan los animales presas y también que las águilas arpías pierdan ese recurso y simplemente se mueven. O que en ese avanzar de afectar el bosque o de la deforestación, se encuentran con los nidos de águilas arpías, los tumban o matan al águila arpía porque el animal está allí. Muchas veces y una cosa que ocurre, y hay que mencionar, los jóvenes a veces cometen ese error, porque los jóvenes son inmaduros en campo, y a veces van con un rifle y ven un águila arpía, por diversión empiezan vamos a ver quién tiene puntería, y empiezan a hacer eso, a disparar. Entonces eso causa un daño también, eso ocurre a veces cuando empieza la deforestación, los caminos de acceso abren esas rutas que antes eran no visitadas por nadie o por muy pocas personas, y van abriendo ese hogar de las águilas arpías, su nicho reproductivo principalmente. Qué mal, de verdad. Y lo peor es eso, que todavía ocurre, pero pero pienso que sí podemos, con más educación, con llegar a más gente, creo que sí se puede hacer un cambio. Sí se puede. En nosotros está hacer el cambio. Te comento, desde hace ya desde el 2017 en la región de trabajo nuestra, nosotros no tenemos registros de águilas arpías muertas por causa humana. Y eso puede ser producto de que el trabajo nuestro no es un trabajo que va un mes y vuelve al otro mes, no. Nosotros estamos de manera constante en Darién, trabajando con la gente. Durante la pandemia se marcó una pauta muy importante.
en nuestra metodología de trabajo. Y es que gracias a que tenemos técnicos capacitados en las comunidades, hemos podido mantener las actividades casi en más de un 75% andando. Qué Las bueno. actividades de investigación, de educación y estamos trabajando ahorita con proyectos sostenibles para buscarles alternativas a las comunidades y así garantizar que disminuya el efecto de ellos dentro del bosque. Entonces, todo esto ha sido posible. ¿Por qué? Porque tenemos ese componente en nuestro trabajo. Gente local trabajando para la conservación. No es un grupo de biólogos de la ciudad que se mueve hacia el área, sino son personas de allí que están trabajando en beneficio de ellos mismos, que es lo más bonito. De verdad, ¿qué te puedo decir? De verdad que eso es algo especial y que eso es algo que yo digo que la mayoría de las organizaciones deberían aplicar en cualquier parte del mundo, que es tener a gente en estas comunidades, gente del mismo pueblo que ha decidido ser biólogos o estudiar biología y trabajar con la fundación o con la organización. Y que bueno, a pesar de la pandemia, es lo mismo que también comenté con Marta. En Dominicana, a pesar de ella estar aquí en Panamá, un grupo de biólogos de la zona siguieron trabajando normal a pesar de, bueno, de la cuarentena y de las restricciones, y eso es algo muy bueno, muy positivo. José, creo que continuamos con los logros. Tú mencionaste que ya ustedes tenían 21 o 20 años trabajando aquí en Panamá el Peregrine Fund. Ok, yo tengo 21 años trabajando con el Fondo Peregrino, pero el Fondo Peregrino tiene una data mucho mayor. Viene trabajando, apoyando investigación de doctorado y de maestría de algunas personas extranjeras y locales desde los 90. Entonces tiene más de 30 años trabajando en Panamá. Mi persona a partir del 2000 empezó mi historia con la fundación. Entonces, ¿qué logro hemos obtenido? Pasamos de tener 3 registros confirmados, registros de águilas arpías confirmadas de anidación en Darién, a tener 45. Haber localizado la población más numerosa de águilas arpías en la región centroamericana. Tener un valor de estimación sobre la densidad de la población. Antes se tenía un estimado con pocos datos, gracias a que localizamos un núcleo de águilas arpías, pudimos tener mejores estimados para la especie, identificado amenazas inmediatas de la especie en el área de trabajo, como la cacería, algunos aspectos culturales, y paliado ese efecto gracias a la educación ambiental. Como te mencioné, un logro importante es haber reducido casi a cero, digamos, en 2017 para acá no tenemos registro de águilas arpías muertas por causa humana. En Darién sí se dan reportes, pero es en otra región que estamos tratando ahorita de movernos hacia allá con la parte educativa, porque se requiere trabajar con la gente, se requiere involucrar a la juventud, así como estás tú, que tú te sientes empoderado de todo esto, de conservación, y queremos tener jóvenes en Darién con ese espíritu, jóvenes que se sientan identificados con la naturaleza, que sientan ese enlace de ellos con el medio ambiente. Entonces eso nos hace falta también allá. Bueno, así debe ser. Em, Espero que este video inspire a más gente aquí en Panamá a no solamente a apoyar a tu proyecto, sino también a hacer su parte por el medio ambiente en general. Si puedes ayudar a un animal salvaje, ayúdalo. Si puedes no talar un árbol, no lo tales. Y si puedes, no sé, disminuir tu carbon footprint, tu huella de carbono, reutilizar, reciclar, hazlo. El ambiente nos necesita y más ahora. José, todo lo que has dicho ha sido muy importante, muy interesante. Este proyecto ha dejado sus huellas, no solo en Darién, sino en todo el país. Muchas gracias por lo que haces.
Espero que hoy sea un grandioso día de la águila arpía y que creemos más conciencia sobre esta especie. Y bueno, no sé, antes de continuar, ¿tienes algo que decir? Reforzando lo que dices, que tenemos que tener un día de águila. Yo digo que el día del águila arpía podemos tomar como un día de conciencia, un día para pensar cómo nosotros como individuos podemos cambiar algo positivo en pro del ambiente donde estamos. No necesariamente del bosque en Darién, sino de donde estamos situados. Como mencionas, podemos reducir la cantidad de agua que botamos. A veces desperdiciamos el agua de manera innecesaria. Tener cuidado con lo que consumimos para no crear basura. Tener cuidado hasta con el papel. La utilización de la tecnología. A veces utilizamos la tecnología horas, pero ahí estamos utilizando tecnología y luego tenemos que enchufar y utilizar recursos que también impacta al ambiente. Entonces tenemos que tratar de ser un poquito eh, más amigos, encontrar ese enlace nuestro con el medio ambiente que nos rodea, apreciar lo simple de salir al patio y observar un ave y abandonar un poquito a veces la parte Tecnológico. artificial. Yo Artificial. digo la parte artificial porque es lo artificial donde la globalización nos va empujando. Es importante, pero tenemos que encontrar ese balance de Exactamente. apreciar y encontrar el enlace que tenemos como personas, como seres humanos, al medio ambiente. Es triste porque mira que yo salí hace 2 días a Darién, salí a colectar semillas porque tenemos un proyecto de reforestación y habían de manera extraña las especies maderables que nosotros deseamos son nativas de Darién, no se localizan en el bosque maduro porque ya fueron taladas. Se localizan en ciertas áreas en la carretera y en algunas partes más o menos heterogéneas en paisaje que ya hemos identificado y fuimos a colectar esas semillas. Y triste para mí fue que en cada sitio, desde aquellos cercanos a la carretera hasta los más alejados, donde me bajé a colectar semillas, había una mascarilla, un tapaboca Ah, de basura. qué Entonces me mal. pareció, digamos, yo sé que las personas se están cuidando, usan eso, pero es triste ver que hasta cerca del bosque la basura está Llegando. por la Sí, sí. conciencia. No, Entonces, y no solamente es eso, José, sino que también yo creo que las mascarillas van a llegar a todas partes. Si, por ejemplo, si ya aquí en algunos pueblos, en las calles, tú ves las mascarillas ahí tiradas, en las alcantarillas, en el océano, que la polución de plástico ya es un problema ahora con mascarilla. Cuando el año pasado, cuando había, por así decirlo, que todo el mundo usaba guantes, tú recuerdas que sí. ya después dijeron que no, no usarás guantes, bueno, la cosa. Guantes en el océano. Ahora, como tú mencionas, en los bosques. No sé, exacto, hay que cuidarse, pero responsablemente. Bótalo en un tinaco, perdón, se me salió. Eh, para los que no saben qué es tinaco, un basurero. Bótalo en un basurero o yo qué sé, no sé. Hay que darle un adecuado uso, digamos, hay que saber cómo eliminarlas, las tiras hay que zafarlas de tal manera que un animal no se enrede y quede atrapado entre las tiras de la mascarilla, colocarlas en la basura de manera responsable donde se colocan y asegurarse de que eso tenga, que no quede por allí, en el bosque. Exactamente. Que para mí fue triste, yo se lo comentaba a los chicos que andaban conmigo, que cada vez que nos bajábamos, nada más hacíamos que poner el pie fuera del auto y estaba la mascarilla allí. A veces no había más basura, solamente eso. Y entonces, es eso, nos hace falta todavía encontrar ese enlace de nosotros como ser humano a la naturaleza. Nosotros somos visitantes del planeta, sí, visitantes del planeta. Nosotros no somos una especie más, como todas las demás. Tenemos la capacidad de comunicarnos, de expresarnos, de utilizar tecnología, pero somos una especie más, así como el águila arpía es una especie más de este planeta. José, yo creo que ya tú dijiste tu mensaje inspirador, pero quieres, o no, Dios, es que Voy a seguir hablando.
No, es que mira, yo siempre terminaba las entrevistas con un último mensaje inspirador. Puede ser de cualquier cosa, de cuidar el ambiente, de la especie con la que trabajas, de bueno, pues, de lo que te nazca. Tú, para mí, lo último que dijiste fue un mensaje inspirador, pero ¿quieres decir algo más? Yo siento que cada ser humano tiene que identificarse con una especie. Identificándose con una especie la puede utilizar como una especie embajadora para conservar. Hay personas que se identifican con una especie de ave en particular, con un águila, con los osos, con los venados. Conocer la especie, conocer la biología del animal, interactuar más. No necesariamente tener el animal ahí en el patio de la casa como una mascota, no. Estudiarla, evaluarla, ver qué es lo que representa esa especie dentro del entorno y apropiarse de eso hace que nosotros probablemente encontramos ese vínculo hacia lo verde, hacia lo natural. Y de esa manera podamos aportar en positivo para la conservación. En el caso de nosotros, de la Fundación y del proyecto nuestro, utiliza el águila arpía como una embajadora para la conservación. No hablamos solamente de la conservación de la especie, sino de la conservación del bosque. Y dentro del bosque están muchas especies, incluida el ser humano. Las personas, Darien, han identificado que muchas de las necesidades que tienen como seres humanos son las mismas necesidades que tiene la águila arpía. Aire puro quieren las personas. Un río con agua, un río con agua. Un bosque con especies, el águila arpía también necesita un bosque con especies. Entonces son muchas cosas en común que hemos logrado a lo largo de estos 21 años de trabajo con ellos, interactuando, nosotros mostrando una parte de lo que es la ciencia para la conservación, ellos nos muestran su conocimiento cultural para la conservación y unir ese conocimiento científico y cultural ayuda a fortalecer la iniciativa nuestra. Buen mensaje. Muchas gracias, José. Espero que tu proyecto siga cosechando frutos y que sigan protegiendo a nuestra ave nacional. Eh, Antes de terminar esta entrevista, me gustaría dejarles el link del Peregrine Fund, del Fondo Peregrino, en la descripción para que lo chequen. Em, si no me, ustedes no tienen, digo, eh, el proyecto específico no tiene cuentas en social media, ¿verdad? Sí tienen una cuenta en Facebook. Sí, Te la puedo pasar por correo electrónico. me parece bien. También se lo voy a dejar en la descripción. Y bueno, recuerden suscribirse, likear. Necesitamos más suscriptores, necesitamos llegar a más gente y espero que les guste. Díganme en los comentarios qué les pareció. Y bueno, José, que pases un feliz día del Águila Arpía y a todos ustedes. ¡Feliz día del Águila Arpía! Feliz Día ¡Chao! de la Águila Arpía. Gracias, Fabricio. Y recuerda, tienes una invitación abierta para visitar nuestro proyecto, Darien, y hacer una Gracias a ti, entrevista José. en un nido de águila arpía. Me encantaría. De verdad estoy looking forward to it. Ok, Chao. hasta luego. Cuídate. Chao.